Le doy gracias al Padre por permitirme estar en esta parroquia, en este templo, y por la oportunidad de compartir con ustedes esta segunda reflexión de la tarde. En esta reflexión vamos a compartir lo que significa el Señor caminando con nosotros en este espíritu de servicio. Y voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra comencemos. Y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 13, desde el versículo 1, dice: por tercera vez voy a vosotros, por la palabra de 2 o 3 testigos se zanjará todo asunto. Ya lo tengo dicho a los que anteriormente pecaron y a todos los demás, y vuelvo a decirlo ahora que estoy ausente, lo mismo que la segunda vez, estando presente. Si vuelvo otra vez, obraré sin miramientos, ya que queréis una prueba de que habla en mí Cristo, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso entre vosotros. Pues ciertamente fue crucificado en razón de su flaqueza, pero está vivo por la fuerza de Dios. Así también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por la fuerza de Dios sobre vosotros. Examinaos vosotros mismos si os mantenéis en la fe. Poneos a prueba a vosotros mismos. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros? A no ser que os encontréis ya reprobados. Espero que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados. Rogamos a Dios que no hagáis mal alguno, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que obréis el bien, aun cuando quedáramos nosotros reprobados. Pues nada podemos contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Ciertamente nos alegramos cuando somos nosotros débiles y vosotros fuertes. Lo que pedimos en la oración es vuestro perfeccionamiento. Por eso os escribo esto ausente, para que presente no tenga que obrar con severidad, conforme al poder que me otorgó el Señor, para edificar y no para destruir. Palabra de Dios. Nosotros como católicos, y sobre todo cuando el Espíritu Santo nos ha llamado a uno de los oficios más importantes que podamos ofrecerle a Dios como laicos y también como servidores consagrados en el sacerdocio o la vida religiosa, o todos los que estamos unidos a un sacramento como el matrimonio, y es el servir en el templo. Es muy posible que hayan personas que, a pesar de tener la bendición y la oportunidad de ser llamados a servir en el templo, no estén conscientes de la responsabilidad que se les ha confiado, no solamente del oficio en sí, sino la responsabilidad espiritual. Una persona que es llamada a servir en el templo tiene una condición, y la condición es su santidad. Porque si usted viene a servir en el templo con un corazón maleado, con un corazón pervertido, con un corazón que no está arrepentido y que no le pertenece a Dios, más le valdría no haber nacido, porque este es el lugar más equivocado para venir a ofender al Señor en esa forma. El servicio a Dios
es la honra más grande que hay. Ustedes pueden leer en el Antiguo Testamento la preparación que se le hacía a los sacerdotes de Leví y todos los que estaban encargados del templo. Era estricta y además eran instrucciones directamente de Dios a Moisés de qué tenían que hacer exactamente cada uno de ellos. Un Señor de orden, un Señor impecable, un Señor exigente para dar todo lo nuestro hasta la perfección. Y eso es lo que Dios quiere. Yo pongo un ejemplo. San Pedro y los apóstoles estaban en una barca en la noche y vieron que Jesús venía caminando por el agua y se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, Señor, haz que yo camine sobre el agua. Y el Señor le dio la gracia de caminar sobre el agua. Y Pedro se fue caminando por el agua, lo cual es muy atrevido, ¿no? Es muy valiente. Pero antes de llegar a Jesús se comenzó a hundir, porque perdió su fe. Y el Señor lo rescató. Pero el Señor no lo felicitó por los pasos que había dado, que de por sí fueron extraordinarios. El Señor le dijo: hombre de poca fe. Y no porque Él sea un maestro cruel, sino porque es un maestro perfecto. Porque Él quería que Pedro se lo diera todo, porque Él le dio la gracia entera. Entonces, debemos tener la seguridad de que si nosotros somos llamados a servir a Dios, Dios nos está pidiendo todo como se lo pidió a Pedro, como se lo pide a los apóstoles. Jesús quiere todo de nosotros. Hace poco, una señora en un país de Europa me trae a su hija y me dice: ¿qué consejo le da a mi hija que se va a hacer una experiencia en un convento para ver si esa es su vocación y su llamado? Y yo le dije: no hay sino un solo consejo, y es: si no se va con la santidad, que mejor no se vaya. ¿Para qué se va? Por eso, si nosotros estamos en la iglesia y si nosotros, por gracia de Dios y de manos del sacerdote, somos llamados al servicio en el templo o cualquier ministerio de la parroquia dentro de su pastoral, pues tenemos que pensarlo bien, arrodillarnos ante el Santísimo Sacramento y consultar también nuestro corazón para asegurarnos que estamos preparados para recibir esa responsabilidad. Porque todo lo que hagamos con ese ministerio va a testificar al final de nuestra vida a favor nuestro o contra nosotros. Esto se aplica perfectamente también a todos los sacramentos. El sacramento del matrimonio es un llamado que hace la Iglesia a un hombre y a una mujer para que se unan en una sola carne y se procreen. Es el llamado de Dios en la economía de la salvación. Hoy escuchábamos la lectura del Génesis cuando Dios crea al hombre y nos damos cuenta del orden que Dios tiene en todas las cosas, cómo lo crea, cómo lo ordena, cómo le instruye perfectamente y cómo el hombre le desobedece. Y vemos las consecuencias de la desobediencia, hasta el punto que es tan grave la desobediencia que San Pablo en esa carta a los romanos de hoy decía: por un solo hombre entró la muerte al mundo. Y miren, billones de personas han muerto por el pecado original. Billones, consecuencia de una persona. Y por eso San Pablo también en otra parte dice que Jesús es el Moisés que bajó del cielo, porque por él entró la vida que habíamos perdido. Entonces, así como por un solo hombre vino la muerte, por un solo hombre también nos llega la vida.
Pero lo que debemos entender es la responsabilidad que tenemos. El matrimonio se casa para servirle a Dios, para glorificar a Dios. Ese es el nombre de ese sacramento. Por eso la gente que vive por ahí en unión libre no vive bien, vive en pecado mortal y las cosas no son como deben ser, porque están en pecado. Y mucha gente piensa que están bien, no están bien. Cuando uno está en pecado mortal, está en pecado mortal y no es amigo de Dios. Igual le sucede al ladrón, al mentiroso, al adúltero, a todo el que peca. Está separado de la amistad con Dios. Pero algo demasiado importante de tener claro es que si estamos sirviéndole a Dios en el templo, tenemos que ser personas rectas. Demasiado importante. Tenemos que tener un respeto a la iglesia. Demasiado importante. Nuestra iglesia es jerárquica. Todo lo de Dios tiene jerarquía. Ustedes saben lo fácil que la gente que es mundana hoy en la iglesia habla mal del papa, del cardenal, del obispo, del cura, párroco, de la gente en la iglesia que es buena, y los critica, los persiguen, y porque tienen esa ligereza de lengua y de corazón que no respetan la iglesia. Pero cuando nosotros tenemos el verdadero espíritu de servicio, nuestra lengua está en la prudencia del Espíritu Santo y nunca abrimos la boca para juzgar la iglesia, mucho menos la jerarquía de la iglesia. Entonces, si usted está como servidor de su parroquia, lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que usted respeta a su párroco y que usted no lo va a juzgar. Miren, los seres humanos, tanto su párroco como usted y yo, somos seres imperfectos y pecadores. Y cómo quisiéramos que la gente fuera como nosotros queremos que sean. Pero eso no es así. Cada uno de nosotros es un ser humano en formación. Y estamos caminando hacia la formación que nuestro corazón ha decidido alcanzar. Porque ustedes saben que Dios no obliga a nadie. Dios nos invita a santificarnos. Él nos invita y nos ofrece lo más grande de todo, que es nuestra salvación eterna en el cielo. Eso es el premio más grande. Es la invitación de Dios. Pero Dios no se nos está apareciendo todo el tiempo a recordarnos que nos invitó a santificarnos. Él nos deja libres. Pero miren la responsabilidad nuestra con nuestra conciencia. Nosotros debemos ser gente ordenada, disciplinada, honesta, recta, obediente, para poder hacer el oficio que se nos ha encargado, ya sea de esposo, de esposa, de servidor en la iglesia. Tantos ministerios que se nos confían en la iglesia para que nosotros seamos las manos del cuerpo místico del Señor, que es la iglesia, porque somos piedras vivas de este templo, somos células que deben ser saludables para que por medio de esa célula que somos se transmita, fluya el amor de Dios en su mística sangre del Cordero que mantiene la iglesia, que es el amor de Dios y que se transmite entre nosotros, porque nosotros le damos a la iglesia la unidad, le damos a la iglesia la integridad. Ustedes se dan cuenta que lo más común en la batalla espiritual de la iglesia y de cada parroquia y de cada comunidad es el espíritu de división, el demonio, que viene a dividir la gente a través de la calumnia, el chisme, la envidia, la competencia, todas estas cosas humanas mezquinas que dañan el corazón y que dañan las comunidades. Y por eso la obligación que tenemos cada uno de nosotros es de asegurarnos que el aporte más grande que le podemos dar a la iglesia, a la familia,
a toda la iglesia es nuestra santidad. Esto no es muy popular hoy hablar de la santidad, pero miren cuánta gente anda por ahí buscando la voluntad de Dios y preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? San Pablo nos da la respuesta en una frase muy sencilla y dice, la voluntad de Dios es, a saber, nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios y Jesús lo repite durante su vida pública en un momento en que está predicando a una gente y vienen y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él aprovecha ese momento para decirles a todos, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, tan importante es entender la voluntad de Dios que está por encima de nuestras relaciones de sangre, por encima de madre, de hermanos, de todos, está la voluntad de Dios que es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. No hay que buscar más. Al Señor no le importa si usted es bombero, torero, carpintero, lo que usted quiera hacer. Él nos da la libertad para decidir. Pero siendo bombero, carpintero, torero, usted se debe santificar con eso, con esa vocación. Y el Señor lo acompaña. Así de que usted no se ponga a pensar si el Señor quiere que usted sea bombero. No. Él deja que usted escoja, pero cualquier oficio y vocación que usted siga, tiene que seguirla para santificarse con ella. Por eso, si estamos en iglesia sirviendo como lectores de la palabra, ministros de la Eucaristía, ministros carcelarios y quién sabe cuántos otros ministerios, visita a los enfermos, todos los servicios santos que tiene la iglesia, más vale que esa persona que asumió esa responsabilidad sea lo que dice San Pablo, esa vasija de barro que lleva el tesoro. Somos unas vasijas de barro frágiles. Eso es lo que somos. Miren en la primera lectura del Génesis hoy, ¿qué fue lo que Dios cogió en la mano para crearnos? Polvo, tierra, y le sopló en la nariz la vida a esa tierra. Por eso nos llamamos vasijas de barro. Pero ¿saben qué? Por el bautismo llevamos el tesoro. Así de que si usted es llamado al servicio, más vale que usted sea esa vasija de barro preparada, limpia, para que el tesoro pueda estar en usted en la forma digna y que lo pueda servir a los demás en el llamado que usted tiene para hacer lo que le fue confiado. Miren que hay algo importante de donde debemos partir con el espíritu de servicio. Dios nos confió la vida, eso nos lo confió Dios. Todos los días debemos levantarnos a responder por el don de la vida. El primer aliento que salga de nuestra boca cuando abrimos los ojos debe ser gracias, Señor, por el don de la vida, porque la responsabilidad del don de la vida comienza con la gratitud. La gratitud, la acción de gracias a Dios por lo que nos dio, es el principio de una relación sana y santa con Dios. Porque el ingrato no reconoce su responsabilidad, ni los dones que Dios le ha dado, ni lo que nadie le confía, porque vive en sí mismo, destruido en su amor propio. Pero cuando nosotros entendemos la misión para la cual nacimos como católicos, para la cual Dios nos escogió, nos separó y nos predestinó para ser hijos de esta iglesia, nos damos cuenta que nuestra vida está en Dios desde una decisión contundente, radical de ser santos. No debemos tener una decisión a medias, porque eso Dios lo detesta.
Ese es el tibio, el mediocre, que está medio convertido, con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Eso Dios lo detesta. Y por eso deben ustedes colocarse en la mano en el corazón y preguntarse: en este momento estamos en la iglesia, en este momento estamos santificados por el sacramento de la Eucaristía que acabamos de recibir. ¿Será que cuando salimos de acá y cruzamos esa nave central de la iglesia hacia el atrio, salimos a vivir la misma vida que estamos viviendo en el templo, o vamos a empezar otra vida allá afuera? ¿O será que vivimos una doble vida? Somos santísimos en el templo y mundanos en la calle. ¿Qué será de nosotros? Esto debe estar claro, porque Dios quiere que nosotros descubramos en qué andamos y quiénes somos. Y tenemos que ser valientes para mirarnos en el espejo y enfrentarnos a la verdad. Y darnos cuenta si realmente nosotros le pertenecemos a Dios. Y miren que lo que estoy hablando yo es precisamente lo que habla la Cuaresma. Porque la Cuaresma, ¿qué es lo que habla? La Cuaresma habla de una reconciliación con Dios, una renovación, un arrepentimiento sincero, una conversión del corazón. Un momento en el que uno hace un alto en el camino y dice: ¿en qué ando? ¿De qué estoy hecho yo? ¿Qué es lo que es de mi vida si me muero hoy? ¿Qué sucede en mi vida si me muero hoy? Si el Señor me llama hoy, ¿cómo estoy? Esa es la Cuaresma. La Cuaresma es la iglesia hablándonos desde el Espíritu Santo, llamándonos a despertarnos, para que nos demos cuenta que esta vida es un instante en la eternidad y que ya termina. Esta vida ya termina. Por eso, cualquiera que sea la cosa que usted está haciendo en su vida en este momento, asegúrese que la haga bien, que la haga con amor, que la haga con caridad, que la haga con compasión, paciencia, tolerancia, con sacrificio, sin interés, que lo haga con un amor desinteresado. Y eso es el verdadero espíritu de servicio, es el amor incondicional. Dese cuenta que cuando usted es llamado a servir en el templo y usted es un ministro de cualquier ministerio y usted se examina bien, tiene que darse cuenta si eso que está haciendo lo está haciendo tan solo para glorificar a Dios, nada más. Nada más. Y que todo lo que hace en ese oficio es hecho con dignidad y que trata a los otros con la dignidad que se tratan los hijos de Dios. Porque miren, aún con extraños en la calle que cruzan por nuestro lado todo el tiempo, esos los creó Dios también, son criaturas de Dios, y en nuestro corazón debe haber un nivel de dignidad tan alto que yo respete a todos, que yo me preocupe por todos, y que ese extraño que cruza mi camino en la calle por un instante y que a lo mejor nunca veré otra vez, en mi corazón haya solo un sentimiento: que ese también se salve, Señor, que ese también se salve. Miren ustedes, el ángel en Fátima le enseña a los pastorcitos a rezar. Y una de las oraciones que le enseñó a los pastorcitos, hoy la usamos en el rosario después de cada decena. Y parte de esa oración dice: Señor, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Y dense en cuenta quién fue el que enseñó esa oración. Un ángel. O sea, esa oración viene del cielo, el cielo enseñándonos a orar. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide por medio de ese ángel?
nos pide que en nuestro corazón haya el deseo, la intención de que todos nos salvemos. Y miren cuál sería la naturaleza más trascendental de cada uno de nosotros en este templo, en este momento. Sería pensar, aquí somos muchos en este momento, este templo está casi lleno, y seguramente no todos nos conocemos, y seguramente no todos nos volveremos a ver. Sin embargo, podemos tomar un segundo para ser sinceros y preguntarnos, ¿será que cada una de las personas que están aquí en este momento con nosotros, yo quiero que se salve y entre al cielo? ¿Será que yo deseo eso en mi corazón? Que todos nosotros nos salvemos y entremos a la gloria de Dios. Ese sería un buen principio de Cuaresma, un buen principio en el cual nuestro corazón se está doblando para ablandarse y para sentir el dolor del prójimo, el sufrimiento del otro, la vida del otro, el destino del otro, la salvación del otro. Cuando usted sirve en la iglesia, usted tiene que preocuparse en su servicio por todos, porque usted está sirviendo al templo. Es como el sacerdote, cuando el sacerdote es santo, el sacerdote sale y siente el amor por todas las ovejas, por todo su rebaño. Todos le importan, todos. Y para todos tiene oídos, y para todos tiene esa compasión, ese deseo de que se salven, ese deseo de que se conviertan de verdad. Porque miren, usted puede pasar en el templo de Dios años cumpliendo con los preceptos de la ley, muy puntual, pero con un corazón duro que nunca cambia, a pesar de su vida religiosa y de su rezandería. Y su corazón sigue igual de caprichoso, de vanidoso, de egoísta, de chismoso, de envidioso, y nada que cambia, pero está metido siempre en la iglesia. ¿Usted se imagina el momento suyo con Dios el día que lo llame? Eso no va a ser nada bonito, porque cada momento que usted estuvo en el templo de Dios con un corazón de piedra y no lo quiere ablandar, ese momento testifica contra usted. Muy sencillo, ¿saben por qué? Jesús vino por los enfermos, y eso somos todos nosotros. Todos nosotros somos esos pecadores, esos enfermos. Pero ¿a qué vino por los enfermos? ¿A que se quedaran enfermos? No, Él vino a sanar a los enfermos. Entonces, cuando usted ve una persona en la iglesia que viene por años a la iglesia, pero no se quiere aliviar, sigue con el corazón duro y enfermo del alma y no tiene deseos de entrar en comunión con Dios, ¿ustedes creen que ese está en gracia de Dios y Dios está muy contento con él? Dios ama al pecador, pero vino por los enfermos para sanarlos. Así de que este es un hospital de almas, es lo que es el templo del Señor, un hospital de almas, pero no para que las almas se queden enfermas, sino para que las almas abran su corazón para que el Divino Maestro las sane. Para eso vinimos, y es importante tener eso claro. Por eso no permitamos que el diablo nos tiente para hacernos sentir muy cómodos en la iglesia sin cambiar, sin convertir el corazón, viviendo en pecado, sin tener absolutamente ninguna renovación espiritual. El diablo puede hacer eso con usted y hacerlo sentir muy cómodo en la iglesia viviendo en pecado. Mucha gente vive así. Es aterrador ver eso, da miedo, eso es lo que da. Por eso tenemos que despertarnos. Dios nos llamó para que nos salváramos, para eso.
Él quiere que lleguemos al cielo, es lo único que quiere, nada más. Todo esto que hacemos, toda esta religión, todas estas tradiciones, todas estas devociones, todos estos sacramentos, todo lo que hacemos, la vida en Cristo en sí, esa cruz, toda es para que lleguemos al cielo. Para eso es. ¿Y quiénes entran al cielo? Solamente los santos. Por eso nos preguntamos, si no estamos buscando la santidad, ¿a dónde creemos que vamos? ¿Para dónde vamos? Seguramente no para el cielo. Por eso yo pienso que el verdadero sentido de la Cuaresma, y sobre todo cuando nosotros somos servidores del Señor, es asegurarnos de que en nuestro corazón está el deseo real, el deseo poderoso de santificarnos. Como les decía antes, y hoy estaba hablando con unas hermanas misioneras también que estaban en el lugar donde di la primera charla. ¿Qué consejo nos da? Y yo les decía lo mismo, irse con Dios en la iglesia, en cualquiera que sea nuestra vocación, no sirve de nada si no nos vamos con la santidad. Usted quiere ser monja, usted quiere ser monje, misionero, esposa, esposo, servidor de la iglesia en cualquier forma. Si no se va con la santidad, no se vaya, porque eso es lo más terrible que puede hacer. Porque las cosas de Dios son blanco y negro, muy claras. El Señor dice, sed santos y perfectos como mi Padre es santo y perfecto. Dios nunca nos pediría nada que no podamos hacer, porque Él es un Dios justo y Él no nos pide cosas que no podamos soportar. Si Jesús nos pidió eso, es porque eso es posible. Y ustedes saben, la población del cielo es billones de billones y billones de santos. Nadie puede contarlos, miríadas. O sea, de que la santidad es posible, pero la santidad es una propuesta de Dios. Él no nos obliga. Por eso San Agustín dice, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti, porque nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión. ¿Usted se quiere salvar? ¿Usted quiere ser santo? Pues usted tiene que decidir eso, y usted tiene que caminar su camino de santidad. Eso es, ustedes se dan cuenta, la gente que se encontraba Jesús en el camino, y muchas veces Jesús les preguntaba, ¿qué quieres? Eso es el amor de Dios, ¿qué quieres? Y el enfermo decía, que vea, Señor, que vea. Dice, tu fe te ha salvado, puedes ver o vas a ver, o cualquiera que fuera el remedio, pero el Señor preguntaba, ¿qué quieres? Y esto es lo importante, que nosotros le contemos al Señor lo que queremos. ¿Quiere usted ser santo y entrar al cielo? ¿Verdaderamente eso lo quiere usted? Eso se lo debe preguntar, porque el diablo puede hacer que usted se pase toda esta vida viviendo ahí como un simple animalito terrenal, y su religión es solamente para cuidar de las cosas del mundo, de su vida terrenal, pero nada que ver con el cielo, nada que ver con la salvación de su alma, sino que usted es una mera criatura de la tierra y no tiene el corazón en ninguna parte elevado hacia las alturas de Dios. No, está totalmente enraizado, sembrado en las cosas carnales y terrenales. ¡Qué peligro vivir así! Y miren, uno tiene que despertarse, porque el Señor nos dio la gracia de aprender a crecer alas del alma, para que podamos volar hacia Dios al final de esta vida. Tengamos eso claro. Voy a terminar con una lectura de la palabra
Y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Juan, capítulo 13, desde el versículo 16. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, por esta parroquia, por el Padre, por su misión y su pastoral, por todos los servidores de esta parroquia, para que el Señor los continúe santificando, haciéndolos buenos, dándoles la valentía para ser buenos. Ustedes saben que hay que ser valiente para ser bueno. Solo un valiente puede perdonar, solo un valiente puede servir sin interés, solo un valiente puede tener paciencia, compasión y tolerancia. El infierno está lleno de cobardes, que son los que no saben dar y siempre esperan recibir. Pues que el Señor los santifique y los bendiga, y que esta comunidad cada día crezca más en el amor de Dios. Amén.